¿Qué les parece si oramos? Darle gracias a Dios por este día, por haber llegado sanos y salvos, por habernos despertado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti en esta mañana, dándote gloria, dándote gracias, bendiciendo tu nombre, clamando a ti, Padre, necesitados en esta mañana, que nos laves y nos limpies, que nos purifiques, Señor. Queremos en esta mañana venir delante de tus sagradas escrituras y queremos ver el corazón de Jesús. Queremos ver tu voluntad, pero no solamente aprender en conocimiento, sino también ayúdanos a llevarla a cabo, a practicarla, a ponerla por obra en nuestras vidas. Que podamos ver también el corazón del apóstol Pablo, de ese amor tan profundo, Señor, de esa entrega que él tenía hacia ti, y que pueda alcanzarnos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que puedas desarrollar en nosotros la misma pasión por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses capítulo 3. La otra semana, si ustedes recuerdan, hablamos del misionero de Cristo y ejemplo de entrega. ¿Cuántos recuerdan? El misionero de Cristo y ejemplo de entrega. Primero Pablo nos habló del versículo 3 al 8, al 7, nos habló de todo su currículum, ¿verdad? De cómo él era un verdadero judío. Y del versículo 3 al 8, Pablo nos había mostrado de que pues esto era algo en contra de los judaizantes, que en los primeros versículos pues los confrontó llamándolos chuchos, perros, porque ellos, los fariseos, los judíos, consideraban a todos los gentiles perros. Eso es algo bíblico, no lo estoy inventando. Ya vimos cómo Jesús, incluso nuestro Señor, le dijo a una mujer fuera de Israel, le dijo que pues no era bueno tirarle la comida a los perros. Entonces sí, le está llamando a ella, pero para probar su fe. No que lo dijo por desprecio, no, él lo hizo por probar el corazón de aquella mujer, pero era algo que se practicaba. Ellos despreciaban a todo el mundo, se creían la última Coca-Cola en el desierto. Cómo les llamó malos obreros, ¿verdad? De cómo ellos querían estorbar el verdadero fundamento que Pablo había establecido. También les llamaba a los de la incircuncisión, de que ellos prácticamente decían que para ser salvos tenías que practicar rituales, ceremonias, la circuncisión. Y Pablo le dice: si ustedes creen que tienen en qué confiar porque ustedes han practicado todas estas cositas, Pablo entonces los confronta, le dice: pues yo más. ¿Se acuerdan? Dice: yo más, pero yo no confío, dice, en esas cosas. Yo no confío en las obras de la carne. Yo confío en quién, dice, en Jesús. Dice: porque si se trata de confiar en la carne, así como ustedes confían en sus obras, que son buenas personas, que van a la iglesia, aplauden, cantan, practican las ceremonias y participan de los rituales, dice: pues yo más. Y luego ya les dice su currículum, ¿verdad? Les dice que él era judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, o sea que era de una de las tribus más élite y reconocidas. De ahí vinieron muchos reyes, o sea que él venía de la aristocracia,
sea, yo no vengo de ahí nada más de cualquier uno de los 12. No, de esos 12 nada había pocos que eran ilustres. Y Judá y Benjamín eran unos de los que más suenan en la Biblia, de donde venían la mayoría de los reyes. Y Pablo les dice, pues yo vengo de allí. Es más, mi nombre es Saúl. ¿Se acuerdan del primer rey? Dice, pues yo llevo su nombre. Está pesado, ¿no? En otras palabras, él hablaba hebreo. Dice, si hay que confiar en todas esas cosas, pues yo más, fariseo de fariseos, hijo de fariseos. Él había estudiado, se había preparado. En otras palabras, si hay alguien que había practicado, que había participado, que tenía conocimiento de todas esas cosas del Antiguo Testamento, dice Pablo, pues yo soy. ¿Y ustedes qué? De esta manera es como él los estaba confrontando. Dice, pero yo no confío en esas cosas. Y luego ya en el versículo 8, que ahí fue donde me quedé, ¿verdad? Aquí en el 8, mis hermanos, porque el tema se llama, ¿cómo se llama el tema? El misionero de Cristo y ejemplo de entrega. Aquí en el 8 al 9 ya nos habla de esa entrega. Aquí tú y yo vamos a poder ver esa entrega en el versículo 8. Amén. Que aquí fue donde me quedé. ¿Ya estás ahí en el versículo 8? Bueno. Dice, ciertamente aún, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Después que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, manifiesta que nada de eso ya no tenía valor cuando se compara o se comparaba con el conocimiento de Cristo. Pablo ahora lo más importante en la vida de él, para él, era conocer ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿verdad? Para nosotros, ¿conocemos de Cristo? Aquí dice, mis hermanos, de todo lo tenía como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí está hablando de un conocimiento intelectual. Yo quiero que usted ahí le anote, porque esto es bien importante. Aquí está hablando de un conocimiento intelectual. Y tú y yo ya hablamos, ¿verdad?, del conocimiento del Señor la otra semana. En Jeremías dice que el rico se alabe no en su riqueza, sino que se alabe en que ¿qué? Dicen que me conocen y me entienden. Que el valiente, dice, no se alabe en su valentía, más bien que se alaben que me conoce. Para Dios es muy importante que tú y yo tengamos conocimiento intelectual de la palabra, de los conocimientos de Dios. Si para ti y para mí lo más importante es nuestro trabajo, es nuestras metas propias, es llegar a tener mi casita de Infonavit, y no que haya algo de malo en eso, no hay nada de malo. Estamos hablando de que sea nuestra prioridad. Estamos hablando de que lo pongamos por encima del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ya hay algo mal con nosotros. No estamos entonces entendiendo bien nuestras prioridades. Lo más importante en la vida, para ti y para mí, es tener conocimiento del Señor. Porque si no tenemos conocimiento, entonces nos quedamos ¿qué? Ignorantes. Dios le habló a su pueblo y le dijo: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? Dice, porque le faltó conocimiento. Porque te faltó conocimiento. Si hayas tuvido conocimiento de mí, dice, quizás no hayas hecho lo que hiciste, Israel, pero como te faltó conocimiento, dice, por eso estás como estás. Y se vuelve y confronta a los sacerdotes de ese tiempo.
Dice, ustedes son los culpables, porque ustedes eran los responsables de haberles enseñado al pueblo acerca de mí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Hacerle al pueblo, a la iglesia, que tengan conocimiento de mí, de mi testirollo, que sepan todo lo que hice desde chiquito, de que sepan en cada prisión que estuve. No, mi responsabilidad es llevarlos a conocer a Dios y al Hijo de Dios. Mi responsabilidad es que tú conozcas a Dios, y mi responsabilidad es llevarte el corazón hasta donde Dios nos permite, y ya lo demás es tu responsabilidad. Pero esa es la responsabilidad para todo ministro, llámese como se llame, sea de donde sea. Nuestra responsabilidad es llevar al pueblo de Dios a tener conocimiento. Y Pablo, mis hermanos, pues sabemos que tenía conocimiento, pero tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Él conocía la ley, él conocía el Torah, él conocía todo acerca de los sacrificios, de las fiestas de la Pascua, el pan sin levaduras. Él tenía todo ese conocimiento, era estudiado, pero no tenía conocimiento del Evangelio de Cristo. Le estaba siendo revelado parte por parte. No todo se lo reveló ahí en el instante, no, fue poco a poco. Dios le fue mostrando, le fue revelando, para que podamos entender claramente. Pablo fue progresando en el conocimiento de las cosas de Dios con el tiempo, con los años. Dios le fue dando, y él le fue escribiendo y escribiendo cartas. No pudo haberlo recibido todo en una noche, hermanos, imposible. Tampoco pudo haber, voy a escribirlo todo antes de que se me olvide. No, fue en el tiempo de Dios, ¿sí? Entonces eso es bien importante, mis hermanos, que tengamos conocimiento. Amén. Entonces Dios quiere que tú le conozcas, y eso, para eso fuimos llamados, para conocer a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. La segunda parte, que fue ahí ya donde me quedé, segunda parte del versículo 8, Filipenses 3:8, dice aquí: por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí en este verso podemos ver su entrega. Aquí es donde comienza a transparentarse y verse la entrega de este misionero, porque el tema es el misionero de Cristo, ejemplo de entrega. Esta es la parte 2, ¿ok? La otra semana fue la parte 1, esta es la parte 2. Quiero terminar esto para que les quede bien claro. Entonces aquí ya podemos ver, mis hermanos, su entrega. Pablo lo había perdido todo, mis amigos. ¿Cuánto? Escúcheme. Había perdido todos sus amigos del mundo, todos. Fariseos dejaron de hablarle, saduceos. Algunos todavía tenemos uno que otro telefoncito por ahí, ¿verdad? Ay, ahí tengo el número del chanclas. Le voy a decir a ver dónde va a ser la fiesta este viernes. Nomás por saber, amá. Nomás por saber, viejo, ¿verdad? Y luego otro que otro por ahí. Ay, amiguis, ¿qué le pasaría a la Greñas? Ay, pues háblale. A ver con quién anda hoy. Y guardamos por allí, ¿verdad?, esas amistades que todavía andan en el mundo. Pablo no, mis hermanos. Él aquí dice: por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Perdió a todos sus camaradas, sus títulos. ¿Crees que él no tenía títulos? Él era un hombre estudiado, preparado, graduado. No creas que era como yo, que nomás fue a high school y tiró la toalla y nunca se graduó. No, él sí. Él tenía títulos, mis hermanos. Tenía sus privilegios como fariseo.
¿Sabían que los fariseos tenían privilegios? Les daban los mejores asientos en las plazas. La gente, mis hermanos, les daba sus terrenitos. La gente se les entregaba a los fariseos. Eran como sus diosesitos de aquellos tiempos. Todo eso, mis hermanos, privilegio. Mis hermanos, los privilegios que él tenía venían también del Sanedrín. Perdió reconocimiento. Era reconocido, mis hermanos. Muchos de los fariseos conocían y sabían quién era Pablo. Es más, Pablo nomás iba y decía: necesito cartas. ¿Para qué quieres cartas? Quiero que me firmen cartas de autoridad para ir y meterle una revolcada a todos los del instituto. Andan por ahí predicando de algún Cristo. No, hombre. Y se las firmaban porque sabían quién era Pablo. También estaba dispuesto y perdió, mis hermanos, reconocimiento, prestigio. También el prestigio, él tenía mucho prestigio. ¿Saben lo que es prestigio? O sea, que no era cualquier persona, era de rango alto. Tenía fama, mis hermanos, también lo perdió todo. Riquezas, también las perdió, mis hermanos. Pablo había dejado atrás todos sus logros personales, todas sus hazañas que él había hecho, incluso hasta la familia y padre y madre, familiares. Todo lo dejó, mis hermanos, por seguir a quién, por seguir a Cristo, por ganar a Cristo. Por amor al Señor lo había perdido todo y lo consideraba, dice aquí, basura, con tal de conocer más y más al Señor Jesucristo. Algunas tradiciones antiguas sugieren que Pablo consideraba lo que había perdido como basura, pero aquí la palabra basura, por no ponerlo en la Reina Valera, en las antiguas Biblias, ¿saben cómo le pusieron? Estiércol. ¿Lo dije bien? Estiércol. Bueno, gracias. Bueno, en otras traducciones así lo dice. Y usted ya sabe lo que es eso, mis hermanos. Los desechos que se tiraban a la basura, que huelen muy mal, lo consideraban como pues estiércol, ¿sí? Que se tiraba a la basura para que los perros vinieran y se lo comieran. En esos tiempos no había excusados. Tampoco crea que corrían al cerro como aquí en los pueblitos, en los tiempos de antes, y córrele porque te alcanza. No, ahí nada más vete al corral, ¿verdad? He escuchado historias de gente muy humilde que pues no tenía, y vete para el corral. Pues ellos ahí también, y venían los perros, se comían toda esa basura. Y Pablo dice: yo lo considero así. Con tal de que, mis hermanos, dice, de ganar a Cristo. Una pregunta, hermano: ¿qué estamos nosotros dispuestos a perder con tal de ganar a Cristo? ¿Qué tan dispuesto estás tú de perder para ganar a Cristo? ¿Qué estás dispuesto tú, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de cualquier cosa con tal de ganar a Cristo? ¿En serio? ¿En verdad? Es una buena pregunta, porque les comento, ¿verdad?, que hay algunos que todavía estamos ahí guardando los LPs de las jilguerillas. Ahí en la iglesia tenemos un coro y son 3, 4 hermanitas, y pues mi esposa es mexicana, de aquí bien, 100% mexicana, y ella conoce todos estos artistas de allá de los tiempos de los antes, y me dice: ay, mira, cantan como las jilguerillas. Pero me lo dice a mí, yo le digo: ¿y quién son esas? ¿Son pajaritos o qué? ¿Una caricatura? Y luego ya me enseñó en el YouTube: no, mira, estas son. Le digo: ah, sí, digo, las jilguerillas. Y allá está una jilguerilla, saluda a la jilguerilla. Ella está en el coro. Entonces a veces les digo: hola, mis jilguerillas, son del Señor.
Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a despojarnos? Nos cuesta, ¿verdad? Debemos estar dispuestos, mis hermanos, a renunciar a todo lo antiguo, a nuestras vidas pasadas, a todas aquellas cosas que un día eran importantes para nosotros, pero que nunca, escúcheme, nos llevaron en verdad a ser hombres o mujeres espirituales. Debemos de estar dispuestos. Todas aquellas cosas, logros, hazañas, rituales, ceremonias, que te hayas ido a Talpa de Allende, ¿te hizo mejor? ¿Te hizo mejor esposo, mejor esposa, mujer de Dios? ¿Te hizo mejor? No. Deberíamos estar dispuestos a dejar todo eso atrás. Amigos, o más bien conocedores, porque pues ya no son nuestros amigos la gente del mundo. Yo llegué aquí a Guadalajara y yo recuerdo, le dije al pastor Chuy, preséntame a hermanos, pero que sean entregados. Yo no quiero andar jugando aquí el cristianito, ni quiero que me anden invitando por ahí al Guadalajara de noche, porque si para esas cosas, le digo, después no se la acaban conmigo. No me conocen. Yo vengo de un mundo recio, donde los puedo mantener toda una semana parado y dándole vuelo a la hilacha. No me van a aguantar. No quiero ya esas cosas. Yo ya probé, yo ya fui y vine, ya me enlodé, me ensucié. No quiero jugarle ahí al tantito. No, yo ya me harté. Yo quiero cristianos de verdad. Y sí me los presentó, y ahí me junté con un club cristiano aquí en Colón. Y después una hermanita dice: ¿por qué no te congregas con nosotros? ¿Por qué no vas al café, al cine, a comer, todos juntos como cristianos? Dice: ay no, es que las hermanitas de aquí, dice, las cristianas, ay no, dice, caen mal. Y yo: ¿así? No te entiendo. Dice: sí, dice, mis mejores amigos, la mayoría son hombres. Le digo: ah, caray, a ver, explícame. Dice: sí, dice, mira, mi mejor amigo, dice, es del mundo. A ver, déjame siento, porque no te entiendo. ¿Cómo que tu mejor amigo es del mundo? Mire, hermano, no miento. Así me dijo: mi mejor amigo es del mundo. Ah, entonces él te aconseja. Entonces él es tu consejero. ¿Qué te dice? 5 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y un Santo Niño de Atocha para amarrar. Ay no, le digo, entonces ¿qué te va a enseñar la gente del mundo? ¿Qué te van a aconsejar? Deja eso. ¿Eres nueva criatura? Entonces deja todas esas cosas. A mí no me vengas a meter el dedo con atole. Así se dice, ¿verdad? Y eso sí me lo aprendí. A mí ya no me des atole con el dedo, le digo. ¿Sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos? 21. Ay, dice, estás bien maduro. Le digo: no, pero tú ya deja eso. ¿Qué es eso de que mi mejor amigo es del mundo? ¿Quién es tu mejor amiga? Debe de ser gente de la iglesia. Es una verdad, mis hermanos. No, es que yo me llevo mejor con los del mundo. ¿Por qué será? ¿Verdad? Debemos estar dispuestos a renunciar a todo, mis hermanos. ¿A cuánto? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu profesión si ésta te aleja de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a todas aquellas personas que no te ayuden a acercarte al Señor? Entonces deja ese novio inconverso. ¿Dónde? Ay, pastor, ¿por qué no me dijo que se iba a llamar duro y a la cabeza? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo si el Señor te manda de misionero simplemente aquí a Tlayomulco, hombre? Porque unos ya ni a la esquina quieren ir. Pablo, como muchos más hombres y mujeres, tenían un corazón dispuesto a perderlo todo, dejarlo todo, porque sabían que esta vida es solo pasajera. Sabían, mis hermanos, que solo eran peregrinos en la tierra y que nada de esta vida se compara con tal de ganar a Cristo. Nada, mis hermanos. Aquí podemos ver entonces una entrega total de parte de Pablo,
podemos ver cómo él tomó la decisión voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie le puso una pistola. Simplemente cuando Pablo conoció a Cristo, mis hermanos, cuando fue tocado por el Señor, cuando iba a Damasco a darle una revolcada 2, 3 de aquí, se arrepintió y dijo: lo dejo todo. Poco a poco, no fue de la noche a la mañana, pero estuvo dispuesto a renunciar a todo. Todo lo dejó atrás, mis hermanos, ¿sí? Por tal de conocer a Cristo su Señor. Filipenses 3:9 dice ahí: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo, como los judíos religiosos y muchos hoy, piensan que por guardar la ley, participar de las ceremonias, practicar rituales, hacer buenas obras, ir a la iglesia, cantar, aplaudir, dar ofrendas, diezmar, ellos creían que ya eran justificados, que ya eran gente inocente, que ya se iban a ir al cielo, ya se habían ganado su tiquete. Pablo se dio cuenta, mis hermanos, que ni guardando la ley ceremonial, ni la ritual, ni esforzándose por cumplir la ley moral, ni el mejoramiento personal, ni la disciplina, ni tampoco la cantidad de esfuerzos religiosos podían hacernos perfectos delante de Dios. Dice: me doy cuenta que ahora eso no era. Por más que yo me haya esforzado, por más hazañas que haya hecho, por más títulos que yo haya obtenido, por más prácticas y ceremonias que haya participado, nada de eso me hace perfecto delante de Dios. Sigo estando inmundo, mi condición sigue estando en pecado. Se llevó un chasco, mis hermanos, quedó como wow. Entonces delante de Dios, todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, dice, no, dice, lo considero estérico, ¿sabes? Estiércol, basura, para echársela a los perros. Dice, todo eso que he logrado, mis privilegios, mi prestigio, mi reconocimiento, todo lo que haya yo obtenido de ser fariseo, dinero, todo lo que haya obtenido, dice, lo considero sin valor. Entonces no he hecho nada, no he logrado yo nada. Se dio cuenta, dice, nada podemos hacer entonces, mis hermanos, para tener nuestra propia justicia delante de Dios, de que somos inocentes, de que somos buenos y nos merecemos la vida eterna. Pablo no quería ser hallado por el Señor en su regreso, buscando tratar de ser inocente en su propia justicia. Se dio cuenta que esto era imposible. Se dio cuenta, dice, es imposible, no se puede. No puedo ser inocente en mi propia justicia. Y cuando venga Cristo, no quiero ser encontrado, dice, tratando de hacer mis propias buenas obras para ganarme el cielo, siendo una buena mujer. Esa es tu responsabilidad, ¿sabe? Ay, es que yo soy buen esposo, trabajo, le doy de comer a mis hijos, querías familia, querías señora. En primer lugar, esa es tu responsabilidad. ¿Por qué te tengo que aplaudir yo? Yo no te voy a aplaudir, y mucho menos lejos está la salvación. Eso es punto y aparte. ¿Sí me estoy dando a entender? Ay, pues es que yo pensé que y yendo y aplaudiendo y cantando y siendo buena mamá. No, todo eso es tu responsabilidad. Y si vienes y cantas, debe de ser por agradecimiento, por amor a Él, no para ganarnos nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo se dio cuenta que todo esto era imposible y se los hace ver a los judaizantes. Adán y Eva, al pecar los dos, mis hermanos, si ustedes recuerdan, ¿con qué se cubrieron? ¿Con chayotes? ¿Alguien dijo? No, ¿cuáles chayotes? No, se cubrieron con hojas de plantas para cubrir ¿qué? Su pecado, su vergüenza. Esto nos habla, mis hermanos, de querer cubrir nuestra propia justicia, de hacerlo a nuestra propia manera. Dios dijo, no es así, tiene que morir un animalito inocente para cubrir su pecado y su vergüenza.
Este animalito inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. ¿Y a quién apuntaba este animalito? Apuntaba hacia Cristo Jesús. Ahí está, mis hermanos. Mire, desde Génesis, desde el principio, ya Dios les había mostrado, espiritualmente hablando, lo que Cristo haría para remover nuestros pecados y cubrir nuestra vergüenza. Yo no dice qué animalito era, pero yo puedo pensar, fue un cordero. Allí comenzó todo. No habrá tú, Adán, Eva, ¿cómo que hojas? Te estás cubriendo en tu propia justicia, y así es el hombre. Quiere justificarse él solo. Es que ya hice esto y ya puedo. No, dice el Señor, así no es. Tiene que morir un animalito inocente. Yo digo, no la Biblia, yo creo, no Pablo tampoco, ni Chuy. Yo creo, pudo haber sido para mí un cordero, una ovejita. A ver, venga, ya ahí está, llori, y luego el derramamiento de sangre, cortarle la piel y luego cubrir la vergüenza de estos dos. Filipenses 3:9, segunda parte, dice: sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Se los hace ver claramente a los judaizantes, a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos. Les dice: miren, es por la fe en Cristo. La justicia es de Dios por medio de la fe. La justificación entonces vino solo de Él. ¿Qué es la justificación? Declarados no culpables, declarados inocentes. Justificación es lo que significa cuando usted va a su trabajo y usted no fue el día anterior a su trabajo, usted fue al doctor porque estaba enfermo o enferma. El doctor le dio un papelito que usted estuvo allí. Entonces usted va a su trabajo y le dice: ayer me fui con la doctora Maggie y aquí está, mire, un comprobante. Entonces ellos dicen: justificada, no andabas de parranda, está bien, estabas en el doctor, ya estás bien, te encuentras. Sí, es que me comí hoy 18 tamales. Oh, bueno, nada más. Pero ya te dan, ¿qué? La justificación, declarada inocente, no culpable. ¿Sí? La justificación vino solo de Él, por creer en Él, por confiar en Él. ¿En quién es Él? Jesucristo. Un inocente puro y sin mancha tuvo que morir para cubrir nuestro pecado y vergüenza. Jesús. Y la justificación vino de Dios. Él nos declaró inocentes, no culpables, por la fe, porque creímos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Confiamos en su salvación, en su redención. Todo esto lo hizo Dios. Tú y yo no tuvimos nada que ver, no participamos en nada. Nosotros éramos los pecadores, los transgresores, y Dios envió a su Hijo para morir en esa cruz de madera, derramando su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. La salvación entonces es por la fe, no es por las obras, no es por participar en ceremonias religiosas, no es por nuestros propios logros, esfuerzos humanos. Es por la gracia de Dios a través de la fe puesta en Jesús. La justicia de Dios demandaba sangre derramada. Esta era la ley de Dios. Dice la palabra de Dios: pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en Jesús esta ley, esta justicia fue cumplida. En otras palabras, la muerte, el sacrificio de Jesús, en Él, mis hermanos, se hizo la justicia. Él pagó el precio por ti y por mí. Y en esta justicia la ira de Dios fue removida. O sea que la muerte de Jesús era la única que podía remover su ira. Y esta es la única que satisfació y lo complació al Padre. Nada más. No había otra. Su muerte en la cruz satisfació, dijo, como dicen en inglés, that's what I'm talking about. De eso estoy hablando. Sin derramamiento de sangre. Pero
no sangre, sangre. Tenía que ser pura y sin mancha, sin pecado. Y en Él, en Jesús, se hizo justicia por ti y por mí y por todos aquellos que en Él crean, porque la salvación es por la fe y la justicia vino de Dios. Amén. Tema número 12. Entonces ya miramos la entrega del apóstol. Dios espera lo mismo de ti y de mí. Tema número 12, en el anhelo del misionero. El anhelo del misionero. Ya habíamos visto el anhelo del pastor en el capítulo 1, ¿recuerdan? Pero aquí es el anhelo del misionero, del 3, de Filipenses 3, del 10 al 11, 2 versículos. Aquí veremos del por qué Pablo, el misionero de Cristo, lo había entregado todo, se había despojado de todo para ganar a Cristo, y del por qué quería ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia. Comienza en el 10 y nos dice, a fin, todo eso dice, no quiero ser hallado, dice, a fin de ¿qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Se fija, dice, a fin, o sea, al propósito. Por eso yo lo dejé todo, por eso yo lo entregué todo, por eso para mí ya no tenía valor esas cosas. Dice, ¿para qué? Dice, para fin de conocerle. Aquí conocerle, mis hermanos, no está hablando de un conocimiento intelectual como en el versículo 8, ¿recuerda? Dice, para el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Allá era conocimiento intelectual, aquí no, mis hermanos, ¿sí? Y aquí Pablo pide 4 cosas, y estos son el anhelo del misionero. Espero que al final sean también tus anhelos y los míos. Número 1, dice conocerle. Conocerle, esta palabra conocerle viene de una palabra griega, ginoskein, con K de kilo, ginoskein, que significa simplemente, escúcheme, conocimiento de Él, pero un conocimiento ya personal. Pablo ya había hablado del valor del conocimiento de Cristo en el versículo 8, y ahora vuelve a ese mismo pensamiento y define más exactamente lo que nos quiere decir. Es importante que notemos el verbo que usa para la palabra conocer, que la palabra conocer viene de una palabra griega, ginosko, que es parte del verbo ginoskein, que casi siempre se refiere a un conocimiento personal. Ginosko nos habla del conocimiento intelectual, no personal. Ginosco nos habla del conocimiento intelectual, no personal. Pablo aquí está usando el verbo ginoskein, que quería conocerle personalmente. Deseaba conocer a Jesús, quería verlo, quería conocerlo íntimamente, quería tocarlo, palpitarlo. Mire, simplemente venía yo en mi carro y puse un CD en inglés, y la canción que salió se llama To Know Him. Simplemente salió, y le dije yo, mira de lo que voy a hablar hoy. Dice, to know Him is the reason. O sea que conocerle a Él, dice, es la razón por la cual yo corro esta carrera. Dice, es la pasión, dice la canción, de mi vida, conocerle a Él. Para Pablo, mis hermanos, lo más importante en esta vida tan no justa, lo más importante para él era conocer a Jesús, pero con una pasión.
¿Usted ha llegado a querer a alguien con una pasión? Hay gente así que se ha enamorado, lo he visto. Le pegan, la maltrata, anda con otra. Pero no me dejes, Juan, ¿verdad? Y luego le dice querendón: Juan querendón, no me dejes. Y no lo deja, no lo deja. Oiga, pero oiga, anda con otra. Pero es que yo lo amo, es el aire que respiro. No, hombre, si sucede, ¿sí o no? Lo he visto. Y luego hay chavos también. No me importa. Y hermanos, hay gente que la señora le ha sido infiel una, no, dos, y ahí siguen. Es que la mamá de mis hijos, cuento, está bien empelotado, la quiere mucho. Eso es bonito. No las dejan. Te quieren compasión, mis hermanos. Hay algunos que sí, ya se fueron al extremo, están enfermizos. Esa es otra cosa. Pero Pablo, mis hermanos, quería conocer a Jesús con una pasión. Y esa canción que le subo y le digo: no, que no se me olvide. Dice: la pasión de mi vida, dice la canción, the passion of my life is to know him, es conocerle. Pablo, mis hermanos, escúcheme, él nunca conoció a Jesucristo como los apóstoles. No hay registro en la Biblia de que Pablo platicó con Jesús personalmente. Se le apareció en el camino a Damasco en una luz resplandeciente. Pudo haberle aparecido otras veces, pero ya con su cuerpo glorificado. Fue llevado al tercer cielo, no tengo duda. Pero que haya caminado con él como los apóstoles, que haya platicado con él como los apóstoles, que se haya recostado como el discípulo amado Juan, que se recostó sobre su pecho, nunca. Y dice: yo quiero conocerle, I want to know him, pero con una pasión. Esto era lo que lo hacía correr la carrera. Fíjate, ¿qué te hace a ti seguir adelante? ¿Qué te ayuda a ti levantarte y no tirar la toalla? Para Pablo era esa pasión de conocer a Jesús. Qué padre, ¿no, hermanos? Yo quiero sentir lo mismo. ¿Usted no? Yo quisiera tener ese mismo espíritu. Pablo aquí estaba usando el verbo ginoskein. Quería conocerle personalmente, deseaba conocer a Jesús, quería verlo, quería tocarlo, quería conocerlo íntimamente. Podemos ver la profundidad de esta palabra por su uso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa esta palabra ginoskein para expresar la relación más íntima entre marido y mujer. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:1, nomás anótele, dice: y Adán conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz. ¿Se fija? Dice: y Adán conoció. Dice el ángel: María, vas a tener el Hijo del Altísimo. Dice María: ¿cómo es eso? Si yo nunca he conocido, ¿qué? Varón. Yo nunca he tenido una intimidad, una relación íntima con un hombre. Dice: ¿cómo? Para no usar las palabras que nosotros conocemos como el sexo y todo y tal, ¿no? Usa la palabra conocer. Entonces, esa es la palabra que usaban en el Antiguo Testamento. Pero nos habla de algo íntimo, de algo cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y Pablo dice: así yo lo quiero conocer. Yo así lo quiero conocer. Ese es el mismo verbo, mis hermanos. Pablo aquí ya no está considerando saber cosas de Cristo, como en el versículo 8. Aquí Pablo está diciendo que él quería conocerle personalmente.
Pablo anhelaba, mis hermanos, saber cómo era Jesucristo. Quería conocer profundamente a aquel que había derramado su sangre por él. Quería conocer al que lo había amado. Pablo anhelaba conocer a aquel que había dejado su reino celestial, que se había humillado a sí mismo, despojado a sí mismo para servir a la humanidad. Todo eso, Pablo decía, ¿cómo es que a mí me escogió? Mira lo que le hacía a la iglesia. Mira cómo murió en la cruz. Dejó su rey. Yo necesito conocerlo. Yo quiero conocer al que todos los días me tolera y me soporta. Yo quiero conocer al que me sustenta cuando estoy bien débil. Yo quiero conocer a aquel que cuando estoy enfermo, enferma, me ha ayudado a seguir adelante. Yo quiero conocer a aquel que me aguardó de aquel accidente. Yo quiero conocer a aquel que me ha preservado mi vida, la de mis hijos. Yo quiero conocerle a aquel que fue crucificado en esa cruz. Yo quiero conocerle. Eso era lo que lo movía. ¿No crees que nada más quería conocerlo por conocerlo? No, él miraba a todo lo que Jesús había hecho y todo lo que había abandonado, todo lo que se había despojado. Dice, por eso quiero conocerlo. No era tal personaje Jesús nada más común. Era un personaje que había impactado no solamente su vida, sino su corazón. Cuando digo corazón, hablo del alma y el espíritu. Todo lo conmovió. Le movió todo su mundo, mis hermanos, todo su piso, como dicen. Pablo dice, yo quiero conocerlo. Él anhelaba conocerlo personalmente. Quería tocarlo, palparlo, verlo. Como le comenté, las escrituras no dan luz que Pablo jamás haya caminado o lo haya tocado o lo haya palpado. Los discípulos sí. Es más, cuando Juan escribió la primera carta, dice, yo solamente les escribo, dice, lo que he visto, lo que he oído y lo que hemos palpado. O sea que ellos lo palparon. Dice Juan, yo lo palpé, era real, yo lo vi, yo lo escuché. Es lo que dice Juan en su primera carta. Dice, yo lo palpé, es más, hasta su latido de su corazón. Me acosté ahí en su pecho. Dice, yo lo oí latir, yo lo vi. Pedro dice, yo también. Dice, yo lo vi, anduve con él. Y Pablo dice, yo no, pero yo lo quiero conocer. Yo lo quiero conocer. Hoy le preguntas a la gente, mis hermanos, ¿cuál es tu anhelo? Y ellos contestan, una casa bien padre, con una sala bien grande, con un cuarto con cine y una pantalla bien grande y un baño también con jacuzzi bien grande, todo bien grande. Le preguntas a algunas de las chicas, ¿cuál es tu anhelo, hermanita? Y luego suspiran y dicen, Maluma. ¿Y usted, señora? Dice, ay, Chabelo. Y otros le preguntan, ay, a Chuy García. Le preguntas a los chavos y algunos suspiran y dicen, Chayanne. Ya no es una chica, ya es Chayanne. Hoy en día Pablo dice, yo no, yo anhelo conocerlo a él, a Jesucristo mi Señor. ¿Cuál es tu anhelo, hermano? ¿Cuál es tu anhelo, hermana? Filipenses 3:10, segunda parte. Y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Esta palabra poder en griego se pronuncia dunamis. Dunamis significa habilidad, capacidad, valor, poder para hacer milagros. Se lo voy a repetir. Esta palabra poder se pronuncia dunamis, que significa habilidad, capacidad, valor, poder para hacer milagros. Cuando Jesucristo le habló a los discípulos en Hechos capítulo 1, les dice, no se vayan, aquí se quedan, no se vayan a ir, se quedan en Jerusalén.
Dice, porque cuando venga el Espíritu Santo, vendrá, dice, con poder sobre ustedes. Y es la misma palabra, poder, en el capítulo 1, Hechos 1:8. Por ahí el 9 les dice poder. Es la misma, dunamis, habilidad, capacidad, valor, poder para hacer milagros. Entonces tú y yo podemos ver claramente que el Espíritu Santo se nos dio a nosotros no para correr como gallinas sin cabeza, y no para agarrarse temblando como se practica en algunas iglesias, que se agarran así. Es que el Espíritu Santo me invadió. Ni siquiera nos invade, ya vive. ¿Verdad que no? No es así. Es para eso, es para habilitarte. Si cantas en el coro es para que cantes mejor. Si eres una esposa, es para que seas mejor. Si eres un esposo, es para que seas mejor. Te capacita, te da la habilidad, te da el valor. ¿Para qué era el valor? Para predicar el evangelio a cualquiera y donde sea y donde sea. Y poder, pues para orar por las personas. Ya dependiendo del Señor, si quiere sanarlo, lo sana. Entonces Pablo anhelaba experimentar, mis hermanos, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Deseaba que el Espíritu Santo se manifestara en su vida de tal manera que no hubiera duda que era Dios quien hacía las maravillas, las maravillosas obras en él y en la obra de la iglesia. Cuando nosotros nos unimos a Cristo confiando en él, experimentaremos el poder que lo resucitó de la muerte. Ese mismo poder maravilloso nos ayudará a vivir moralmente y renovará, regenerará nuestras vidas. Este poder es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, vive en nosotros. El poder de Dios nos habilita, nos capacita para poder vivir una vida consagrada. Nos da valor para anunciar las buenas nuevas y para que podamos, mis hermanos, hacer milagros siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Pero antes de que caminemos en esta nueva vida, debemos de morir al pecado. Así la resurrección del Señor nos dará el poder de Cristo para vivir para Él. Su crucifixión señala la muerte de nuestra vieja naturaleza pecadora. No podemos conocer la victoria de la resurrección sin usar personalmente la crucifixión. ¿Sí le entendió? Primero hay que morir al pecado, hay que crucificar esta carne. Si no, no podremos vivir en esta victoria que está dispuesta para nosotros. Hay que vivir en santidad, hay que dejar de practicar esos pecados que nos han detenido. No puedo, no, es que necesitas clamar a Dios. Espíritu Santo, habilítame, capacítame, yo necesito dejar eso porque estoy consciente que no te agrada. Entonces cuando nosotros dejemos de practicar tales cosas, vamos a experimentar ese poder, mis hermanos. Hasta que tú y yo nos pongamos serios, hasta que tú y yo, mis hermanos, dejemos a un lado esas actitudes pecaminosas, esas conductas pecaminosas, esos pecados que pueden estar ahí escondidillos, como dice un hermano, los pecadillos. Entonces vas a experimentar. No puedes, mi hermano, vivir esa vida en su plenitud si primero no has experimentado la crucifixión. Filipenses 3:10, tercera parte. Y la participación de sus padecimientos. Aquí está el tercer anhelo. Él quería, mis hermanos, participar de los padecimientos de Cristo. Esta parte nunca se predica ni se enseña hoy en día en las iglesias. Muchas iglesias tienen otro evangelio, un evangelio de un camino de rosas, donde todo es bendición, salud, libre de problemas, dinero, pero de padecimientos, sufrimientos, no se predica nada. ¿Cuál es tu anhelo, mi hermano? Dice Pablo, yo quiero participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Experimentado en dolores, ¿no dice Isaías 53? Experimentado en dolores, sufrimientos, rechazos, maltratado, vituperiado. O sea, le dijeron de todo, le jalaron la barba, lo escupieron, lo flagearon, hasta lo clavaron en la cruz. Pablo dice,
si Dios lo permite, yo quiero participar de los sufrimientos de mi Señor. Y ciertamente el Señor ya le había dicho que Él lo había llamado para que padeciera por causa de su nombre y su evangelio. En Hechos capítulo 8 le dice: ve, porque instrumento me es para que padezca por causa del evangelio. ¿Sí o no? Desde el principio que Dios llamó a Pablo, le dijo: para que sufra por causa del evangelio. Y que si sufrió, mis hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, del 16 al 33. Segunda de Corintios 11, del 16 al 33, nos habla de los sufrimientos de Pablo, mis hermanos. Azotado, perseguido, correteado, flageado, apedreado, en náufragos. Te dice todo su testimonio. Y luego en Primera de Pedro 2:21, para cerrar con esta escritura, Primera de Pedro 2:21: pues para esto fueron llamados. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para que ya no sufras? ¿Para que ya no padezcas? No, dice: para que sigamos sus pisadas. Entonces aquí, conforme al testimonio de Pedro, ¿para qué fuiste llamado? Para padecer como nuestro Señor, para experimentar el padecimiento, el dolor. Jesús dijo: si a mí me rechazaron, pues también a ustedes los van a rechazar por mi causa. Y luego dijo: dichoso el hombre que sea vituperado por causa de mi nombre. ¿Sí o no? ¿Verdad? Este mensaje ya no lo quieren predicar en las iglesias. Aquí es donde las malas doctrinas han torcido la sana doctrina del evangelio. Pero eso mucha gente cancela y decreta en contra de participar de los padecimientos de Cristo, mis hermanos. Ya no quieren. Pero aquí es bíblico. Podemos ver, Pablo dice: y de participar en los padecimientos. Y número 4 dice: para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiere decir estar tan unidos a Cristo que día a día vamos participando más y más de su santidad, de nuestra separación de las obras de la carne, que vamos cada día más y más participando de sus padecimientos para llegar a ser como Él y participar de su resurrección. Esta era su meta y su anhelo final: llegar a ser semejante a Él, igual a Él, ser como Él, hasta llegar a la muerte. ¿Estás dispuesto a vivir en santidad hasta que Dios te llame? Hasta que el Señor, si te mueres, pues te va a resucitar. Y esto era el anhelo del apóstol Pablo. Dice: hasta llegar a ser semejante a Él, dice, en su muerte, viviendo una vida en santidad y obediencia. Amén. Que el Señor los bendiga.